En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos. Continuamos con el estudio de San Juan, capítulo 12. Estamos en los versículos donde el Señor anuncia su muerte. Está hablando el Señor de la angustia que sentía al pensar en los sufrimientos que iba a experimentar estando en la cruz. El Señor, desde toda la eternidad hasta el momento en que Él entregó su vida por nosotros allí en la cruz, siempre estuvo pensando en esa muerte expiatoria, redentora y vicaria, porque Él iba a morir por los pecadores. También iba a morir por todos aquellos que creyéramos en Él. Y a medida que se acercaba el momento de entregar su vida, como Él conocía absolutamente todos los sufrimientos que iba a experimentar, porque no ha habido ningún ser humano que haya tenido previamente conocimiento de la clase de muerte que va a morir. Solo nuestro Señor. El libro de los Salmos, otros libros proféticos del Antiguo Testamento, hablaban ciertamente de los sufrimientos y de los tormentos que el Señor Jesús iba a sufrir. Por eso en algunas ocasiones solía el Señor decirle a sus discípulos: de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que esto acontezca. Y aquí el Señor en el versículo 27 habla de la turbación de su alma, como cuando también fue al Getsemaní y Él dijo: ahora está turbada mi alma, y dice que el corazón del Señor, que el Señor estaba triste hasta la muerte a causa de los momentos de dolor, de angustia que iba a pasar allí en la cruz. Entonces el Señor está ciertamente diciéndoles a los discípulos, a medida que se acerca el momento de su muerte, ya directamente les empieza a aclarar de la clase de muerte con que iba a morir. Aunque los discípulos no entendían, quizás no entendían o no querían entender, porque no concebían que aquel a quien ellos amaban profundamente, o que aquel a quienes ellos habían ya recibido como el Mesías, no podía morir. Porque en el Antiguo Testamento y en el tiempo de Jesús y antes de Jesús, los maestros de la ley siempre enfatizaron el glorioso reino de su Mesías, que el Mesías venía a reinar. Y el enfoque que ellos daban respecto al Mesías no estaba totalmente equivocado, porque las profecías hablaban de un rey que venía con gran poder y que venía para reinar y establecer un reino universal. Y que en ese reino universal que el Mesías de Israel iba a tener, los israelitas iban a tener el privilegio de reinar juntamente con su Mesías.
Eso es lo que declaraba las Escrituras. Pero como ya sabemos nosotros, que ese rey poderoso iba a venir primeramente como un cordero que da su vida, como el cordero inmolado, no como el rey glorioso que revelaban las profecías del Antiguo Testamento, sino que también Isaías, que hablaba de las glorias del reino venidero y del reino milenial, Isaías también habla de Jesucristo, que venía a ser menospreciado por su pueblo, que venía a su pueblo y su pueblo lo iba a menospreciar, desechar, humillar, rechazar, a causa de que él primeramente tenía que dar su vida para liberar a su pueblo, no del yugo político de los imperios que a lo largo dominaron al pueblo de Israel, sino del yugo del pecado. El Señor declaró varias veces que el que practica el pecado, esclavo es del pecado, y que el pecado en realidad es el factor preponderante que separa al hombre de la comunión de su Creador. Así que para que ese Mesías liberara políticamente al pueblo de Israel de los imperios que el pueblo había sufrido a causa de que siempre estuvieron bajo el dominio de algún imperio, antes de que el Señor los liberara políticamente y del yugo de sus opresores, el Señor tenía que liberar al pueblo de Israel y a todos los que creyeran en este Mesías del yugo del pecado. Él dijo que el que practicaba el pecado, esclavo era del pecado, mas si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso es lo que enseñaba el Señor en diferentes pueblos y ciudades de Israel, como también enseñaba en los atrios del templo en Jerusalén. Entonces, el Señor tenía que venir primeramente, hermanos y hermanas, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así lo presentó Juan, el precursor, el que Dios había mandado como heraldo, como anunciador de las buenas nuevas de salvación que traía nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando el Señor se acercó al Jordán, Juan habló y anunció solemnemente diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hasta el día de hoy, hermanos, hay una enorme cantidad de israelitas, quizás un 98% de israelitas, que no conciben en su mente que el Mesías tiene que morir, y mucho menos tenía que morir en una cruz que era un símbolo del oprobio, porque los romanos crucificaban a dos clases de personas en la cruz. Los sediciosos que estaban en contra del poder romano, en contra del imperio, y los pecadores sociales más bajos, asesinos y ladrones. Y los judíos no podían concebir que su rey glorioso, que habían leído las profecías de su reinado glorioso en el Antiguo Testamento, no podían concebir que su rey muriese de esa manera. Hasta el día de hoy tampoco lo pueden concebir. Es algo
terrible para ellos tener esa clase de pensamiento. Sin embargo, hay muchas profecías y salmos que hablan del sufrimiento de nuestro Señor, del Mesías de Israel, donde se declara también de qué clase de muerte tenía que morir. Cuando se habla de que horadaron sus manos y sus pies y lo levantaron de la tierra, una alusión que moría ciertamente en el patíbulo de la cruz. Entonces, hasta el día de hoy, hermanos, muchos israelitas no creen en Cristo y rechazan a Jesucristo como su Mesías, porque ellos a quienes están esperando es un Mesías que aparecerá, que vendrá enviado de Dios con gran poder, con gran gloria, que va a tener ejércitos aquí en esta tierra y que va a hacer guerra contra los ejércitos del mundo y contra naciones que estén en contra de los judíos, en contra de la nación israelí. Esa es la concepción actual del Mesías en la mente de los israelitas y en la mente de todos sus enseñadores, de todos sus maestros y teólogos que todavía están esperando a su Mesías que viene con gran poder. Aunque hay un remanente y siempre ha existido ese remanente a lo largo de la historia del pueblo de Israel, que han creído lo que las Escrituras dicen respecto a que su Mesías primeramente tenía que morir para liberar y salvar al pueblo de sus pecados, como anunció el arcángel Gabriel a María, cuando le dijo que iba a tener un hijo de una manera milagrosa, que ella iba a concebir siendo virgen y que al nacer iba a dar a luz a un rey, al Mesías anunciado desde siglos antes por los profetas, porque él va a salvar al pueblo de sus pecados. Eso es lo que no entienden hasta el día de hoy los israelitas, que el Señor, para poder salvar no solo a los israelitas, sino a cualquier persona de cualquier raza, condición social, de cualquier país, es necesario que los pecados de las personas sean perdonados. Porque estos pecados son los que separan al hombre de Dios. Y es el pecado el que condena al hombre. Porque la paga del pecado, es decir, las consecuencias del pecado de la humanidad, de todos los seres humanos, es lo que produce una muerte espiritual que consiste en que el hombre está separado de su Creador y que también estará, después de la muerte y del juicio, el hombre estará eternamente separado de su Creador si el hombre no ha resuelto primeramente su problema ético y moral, si no ha resuelto primeramente el asunto de sus pecados. Entonces el Señor, para salvar a su pueblo Israel y para salvar también a nosotros que somos gentiles de diferentes razas y de diferentes pueblos, para salvarnos el Señor tenía que resolver primeramente la deuda moral de la humanidad, porque por cuanto todos hemos pecado, todos entonces estamos condenados a estar separados eternamente de nuestro Creador. Y eso era lo que Cristo vino primeramente a resolver.
en su segunda venida va a resolver el problema político del pueblo de Israel. Va a liberar al pueblo de Israel de la opresión de los gobiernos de este mundo que van a estar coaligados para luchar contra Israel. Ha habido un antisemitismo. Ha habido un antisemitismo a lo largo de la historia. Es decir, un odio, un rechazo, un odio hacia el pueblo de Israel. Entonces el Señor tenía que resolver el problema del pecado. Y eso es lo que Él hizo en la cruz, hablando ciertamente de su muerte en la cruz. Y por eso Él dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré, Padre, sálvame de esta hora? Mas para esto he llegado a esta hora. Es decir, que Él vino en la primera ocasión, nacido milagrosamente de mujer, para resolver el problema del pecado. La Biblia declara que Él viene por segunda ocasión, para resucitar a su pueblo que ha creído en Él, para establecer un reino aquí en la tierra, para cumplir las promesas que el Señor le dio al pueblo de Israel, porque Dios es fiel. Él no va a dejar caer a tierra ninguna de sus promesas, porque Él no miente. Es imposible que Dios pueda mentir. Entonces, Él tiene que venir, establecer un reino, porque le dio esas promesas a los israelitas. Eso lo podemos ver claramente cuando Jesucristo resucitó y les dijo a sus discípulos que tenían que ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Pero como ellos ya entendían que Cristo era el Mesías, porque lo entendieron cuando Él resucitó y venció el sepulcro, la muerte y el pecado. Entonces era lógico que le hicieran una pregunta en relación a las promesas mesiánicas que Dios le había dado al pueblo de Israel a través de los profetas. Y le dijeron al Señor, Señor, ¿vas a restaurar el reino a Israel en este tiempo? Esa fue la pregunta que le hicieron antes de que Jesucristo se fuera al cielo. ¿Y por qué le hicieron esas preguntas? Porque ellos están hablando en términos proféticos y remitiendo al Señor Jesús a las profecías de los profetas que hablaban que el Mesías iba a reinar con su pueblo Israel aquí en la tierra. No era un reino espiritual en el corazón, no, de ninguna manera. Nunca a Israel se le dio tal promesa. A Israel se le dijo que su Mesías era un descendiente de David y que así como David había reinado, ese Mesías iba a reinar. Solo que el reino de el Mesías iba a ser de carácter y de alcance universal, que Él iba a reinar sobre toda la tierra. Y por eso le hacen la pregunta, después de que Cristo resucita y habla con sus discípulos, Señor, ¿vas a restaurar a Israel el reino en este tiempo?
Entonces el Señor les habla del tiempo. Les dice, no os toca saber a vosotros los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces, lo que está diciéndoles el Señor es que ustedes no pueden determinar el tiempo en que ustedes y yo vamos a reinar, o el tiempo en que yo le voy a restaurar a Israel el reino. Eso del tiempo, hablando de su segunda venida, eso está en la sola potestad del Padre Celestial. Además, hay algo que los discípulos no comprendían y que el Señor se lo revela. Es la formación de la iglesia. Es decir, que entre la resurrección de Cristo y su segunda venida, el Señor va a formar su iglesia de entre individuos de su pueblo Israel y también de todas las razas humanas, de todas las razas. Entonces el Señor le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, haciendo la salvación, la invitación y las buenas nuevas universalmente. Es decir, que los discípulos, siendo judíos, tienen que ir por todo el mundo y predicar el evangelio para que la iglesia de Cristo se forme, sea formada. Entonces ese es el tiempo que estamos viviendo, antes de que Cristo venga con gran poder y gran gloria para establecer su reino aquí en la tierra. Mañana, amados hermanos, vamos a hablar de estas cosas. Vamos a continuar estudiando el capítulo 12 del libro de Juan. Yo lo espero mañana. Procure siempre estar presente en estas enseñanzas. Dios les bendiga y Dios les guarde a todos. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.